Muy buenos días, amada Iglesia Hispana de Antioquía. Hoy es el día lunes 6 de diciembre y seguimos en nuestro devocional. Hoy vamos a ver la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9. El título del devocional de hoy es Evita a aquellos que tienen apariencia de piedad. Hay personas que fingen ser buenos cristianos, que son cadáveres pintados y maquillados, pero que no muestran el verdadero poder del Evangelio para transformar vidas. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios así. Y con humildad vamos a examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si nosotros a veces vivimos como estos falsos maestros y falsos cristianos que saben predicar cosas tan bonitas, pero que no viven lo que predican, no practican todo lo que ellos proclaman con sus bocas. Dice la palabra empezando en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo habla de postreros días, está hablando en general de los tiempos desde la ascensión de Jesús hasta su regreso. O sea, aquí dice postreros días, pero en fin, estamos nosotros en los postreros días. Y mientras más nos acercamos al regreso de Jesucristo, dice aquí el apóstol Pablo que las cosas van a ir de mal en peor. Y aquí da una lista de 18 vicios. Y preguntémonos, hermanos, si en el mundo actual en el cual estamos viviendo no encontramos cada uno de estos vicios. Y no solamente encontrarlos, sino que son celebrados. Son considerados cosas buenas. Vamos a ver la palabra empezando aquí en el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El mundo te dice, tienes que amarte a ti mismo. Jesucristo nos dice, tienes que negarte a ti mismo. Yo te amo. Y eso tiene que ser suficiente. No tienes que amarte a ti mismo. Si reconoces que yo te amo con un amor perfecto, no hay necesidad de que tú te ames a ti mismo. No se trata de inflar tu ego y de creerte más. Es simplemente en humildad recibir el amor y la gracia de Dios. Los hombres serán amadores de sí mismos, o sea, egocéntricos. Su mundo girará alrededor de su persona, de su ego, lo que ellos quieren. Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, vaya lista. Todo empieza con el hombre amándose a sí mismo, y cuando se ama a sí mismo se vuelve avaro, es amante del dinero, vanaglorioso, soberbio, se exalta a sí mismo, blasfemo, habla mal de Dios, desobedientes a los padres. Son malagradecidos, dice aquí, ingratos a los padres por el amor que les dan, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, que hablan mal de las personas, intemperantes, no tienen dominio propio, crueles, malos, malvados, viles, aborrecedores de lo bueno, no solamente aman y hacen lo malo, odian lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vivimos en un mundo que llamamos hedonista. El hedonismo es cuando uno vive para disfrutar del placer del mundo, de la vida. Es uno va tras los deleites. Uno vive para el placer de uno mismo. Y este es el mundo en el cual estamos viviendo, queridos hermanos. Y no digamos así, oh sí, el mundo que no conoce a Cristo vive así. Tristemente, diría que a veces nosotros también caemos en esta trampa. Y saben, hermanos, algo muy interesante. Este versículo aquí, el versículo 2 de 2 Timoteo 3, fue uno de los versículos que Dios utilizó en mi conversión. Yo les comenté que llegué aquí a los Estados Unidos a estudiar sin ser cristiano. Era, como esta lista dice, amador de mí mismo, amante de mí mismo, era orgulloso, egocéntrico, quería hacer mi voluntad y no la de Dios.
Y aquí la palabra que me tocó fue desobedientes a los padres. Ya les comenté en mi testimonio que durante casi 3 años estuve mintiéndole a mis padres saliendo con una chica. Desobedientes a los padres es un pecado terrible que merece la justa ira de Dios, el fuego eterno del infierno. Y cuando entendí eso, que mi desobediencia a mis padres, porque yo antes decía, oh, pues mis amigos también desobedecen a sus papás, o sea, no es una gran cosa. Pero cuando entendí cómo Dios veía la desobediencia a los padres y cómo Dios debía de castigarme con su ira terrible, eso es cuando me humillé y me quebranté y dije, ya no puedo seguir mintiéndole a mis padres y siendo desobediente a mis padres. Y dice aquí que tendrán apariencia de piedad. Estos son los falsos maestros en la iglesia de Efesios. Dice que predican cosas tan bonitas y tienen esa apariencia de piedad, de santidad, pero es solamente un show. Es una cáscara tan superficial que por dentro están podridos, están muertos, son cadáveres maquillados. Dice aquí Pablo, negarán la eficacia de ella. Hablan de la piedad, pero no saben nada de la piedad. Hablan de la santidad, pero no se ve el poder de la santidad de Cristo en sus vidas. A estos evita, dice Pablo a Timoteo. Porque de estos son los que se meten en las casas, o sea, invaden, se meten así sutilmente a las casas y llevan cautivas a las mujercillas, las mujeres inmaduras cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos supuestos maestros bien entendidos y educados se meten y arrastran a las personas en contra de su voluntad hacia la destrucción y la perdición. Y estas mujeres pecadoras que quieren aprender, supuestamente quieren conocer más de Dios, eso dicen. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora aquí se habla de Janes y Jambres. De hecho, en el Antiguo Testamento nunca encontramos ninguna mención de estos dos hombres que resistieron a Moisés. En el Antiguo Testamento no lo encontramos, pero en la tradición judía se dice que Janes y Jambres, estos dos, eran los magos, algunos de los magos del faraón. De hecho, los que, igual que Aarón, convirtieron sus bastones en serpientes. Y que Janes y Jambres eran personas muy orgullosas, egocéntricas, soberbias, que se oponían a Moisés y a la verdad de Dios, que se reían de la veracidad de Dios y de las palabras de Moisés. Y estos falsos maestros, dice Pablo, son como Janes y Jambres, que en su necedad, ellos creen que son los todopoderosos, creen que lo saben todo, porque son magos y pueden hacer algunas cositas. Pero dice aquí que resistían a la verdad de Dios, se oponían a Dios mismo. Eran hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y por eso dice en el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermanos, para orar, queremos orar de esta manera. Oh Dios, guárdanos de estos falsos maestros, estos falsos cristianos que predican tantas cosas, pero que no practican. Así que ayúdanos a evitar, alejarnos de esas personas. Pero Dios, reconocemos con mucha humildad que a veces nosotros somos así, somos tentados a caer en estos pecados. Guárdanos a nosotros de ser como estas personas que fingen ser cristianos, pero no lo son. Que dicen saber tanto, pero primeramente que no saben correctamente según conforme a la palabra, y que ni saben lo que ellos dicen saber, y lo que conocen no lleva a una conducta transformada, a una vida diferente, como lo debe de hacer el Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas como cristianos. Dios, guárdanos de esta hipocresía. Ayúdenos a ser genuinos y entregados, a vivir una vida pura y santa, entregada, consagrada a ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.